Directo, ahí está Arturo Cano. Arturo, buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, Julio, Salvador, Daniela, un gusto verlos por aquí. Agitado, como ya nos han acostumbrado este año, el inicio de la semana. Sí, así es. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Y bueno, muy contenta de ver que ya me está haciendo la competencia Salvador, ahora de azul. Solo que yo el pelo porque no tengo barba. Yo no tengo pelo. Sí. Salvador Frausto con su barba azul, es su nombre, es el Barba Azul. Salvador, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, igual a Daniela y Arturo, un gustazo arrancar la semana platicando con ustedes y con la audiencia. Bien, antes de entrar en materia de las muchas cosas que luego suceden, disculpen la tardanza, el retraso de unos minutos, pero estaba escuchando el testimonio de Sandra Valdés, que es una regiomontana que a sus 67 años platica el abuso sexual que vivió de parte de un sacerdote, de un presbítero de Monterrey, y el abandono y el absoluto desdén de las autoridades clericales para un tema como este. Simplemente, Arturo Cano, ¿qué tan extendido está este tema del abuso sexual y sobre todo de las triquiñuelas o los abandonos o el desdén de la jerarquía eclesiástica para con estos casos? ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, es un doble agravio a las víctimas de estos abusos. Pasan muchos años para que logren documentarse, para que la jerarquía católica voltee a mirar a los agraviados, y luego parece que al final no ocurre nada. Uno de los casos más sonados, más escandalosos en México, pues ha sido el de el fundador de los Legionarios de Cristo, de Marcial Maciel. Habrá que revisar si todos los escándalos y las pruebas y el hecho de que las más altas autoridades eclesiásticas apartaran a Maciel ya en sus últimos años de su ministerio, se tradujo en la reducción, por ejemplo, de la matrícula de las instituciones educativas que manejan los Legionarios de Cristo. Yo lo dudaría porque las élites mexicanas suelen ser, al igual que la jerarquía católica, omisas o voltear hacia otro lado cuando se les habla de estos abusos, e incluso cuando hay pruebas suficientes. Por ejemplo, los Legionarios de Cristo fueron obligados a una revisión de su estructura, de sus mandos, en fin, pero ellos controlan, les entregó el Papa, creo que Juan Pablo II, el control de una diócesis nueva, la de Quintana Roo, que tiene cabecera en Cancún, y a pesar del escándalo de Maciel, pues ellos siguen siendo los mandones en esa diócesis. Entonces parece ser que los golpes de pecho o el reconocimiento de algunos jerarcas pues ha sido totalmente suficiente. Aquí en México ni siquiera hemos llegado a lo que han podido llegar en Estados Unidos, que es a la reparación económica que ha puesto en quiebra varias diócesis de aquel país. Bien, Arturo, gracias. Daniela, pareciera que por más denuncias documentadas y valientes que se hacen respecto a abusos sexuales, pareciera que en la iglesia, bueno, al menos en la élite de la Iglesia Católica, se normaliza y se mantiene así. Nos decía Sandra Valdés que cuando hizo saber a detalle el caso ante una autoridad eclesiástica, le dijo, perdónalo, simplemente, pues perdónalo, pues ya te hizo un daño terrible, perdónalo. ¿Cómo ves estos temas, Daniela? Bueno, son varias cosas. Por un lado, el tema de pues estos abusos que siguen siendo prácticas cotidianas entre grupos de poder, lo que llamamos nosotros el patriarcado, que no nada más está en la iglesia. Y digo, el caso más claro, más evidente, más dramático, escandaloso por las implicaciones y los tentáculos que ha tenido, pues es el de Jeffrey Epstein y su club de amigos que viven en la impunidad, no solo en la impunidad, sino en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Para no ir más lejos.
Entonces, no solo es de la iglesia, en la iglesia toma digamos, como un segundo o como una doble carga de gravedad, primero porque lo que implica la confianza que muchas personas depositan en los sacerdotes pues, históricamente, ¿no? O sea, se supone que es como el enviado o el representante de Dios, en donde muchas familias, depositan la confianza para la educación de los hijos. Entonces, eso tiene una doble implicación, como en el caso de cuando son funcionarios públicos, que tienen una doble carga, que tengan poder, pero que aparte tengan una función pública. Ahora, en México, hasta donde teníamos ubicados los últimos reportes, que deben ser de hace como unos 5 años, había por más de 400 sacerdotes implicados en distintas investigaciones, según hay pocos informes, ¿no? Pero el último, que debe tener como unos 5 años, era de 400 y tantos sacerdotes involucrados en alguna investigación en lo que iba de este siglo. Y había 150 o por ahí suspendidos por el tema de la pederastía. Ese es el informe que yo tengo más presente, que se publicó y que se documentó. El asunto es que, como bien dice Arturo, después de eso, uno dice, bueno, ¿y luego qué? O sea, ok, los suspenden o los cambian en unos casos de diócesis, los mandan de aquí para allá, y después, ¿no? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde están las políticas públicas de atención a las familias que tienen, pues, impactos que a veces duran para toda la vida? Así de por sí el abuso contra niños, niñas pues es un tema que deja huellas para toda la vida. Cuando se trata de una persona que además, insisto, tiene este mandato como del servicio a la familia, pues es doble. Entonces, yo creo que ahí lo que falta mucho, aparte de la no impunidad, es un trabajo de acompañamiento hacia las familias que son víctimas de estos abusos, y que al final de cuentas pues nadie se ocupa. O sea, porque no hay instituciones que estén preocupados, es como que nadie quiere saber, es como la papa caliente que todo el mundo quiere echar para otro lado. Sí. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de estas pues constantes denuncias y la actitud generalizada de los ámbitos de la jerarquía clerical, pues que no hacen caso por más que, y no cambian las cosas siguen más o menos igual, denuncias van, denuncias vienen, y la estructura, el aparato, la impunidad, pues continúan ahí? Salvador. Así es, aunque hemos visto algunos castigos, por ejemplo, a Maciel, de retirarlo a reflexionar sus pecados, por ejemplo, o separar de sus cargos a algunos obispos, a algunos sacerdotes. Me parece que le ha faltado mucha firmeza a la Iglesia Católica al castigar estos crímenes, a poner mecanismos para evitar que desde los seminarios y en el trayecto en el que se convierten en sacerdotes y van habiendo denuncias en algunas parroquias, pues lo que hemos visto son testimonios que los cambian de parroquia. Entonces, hay un manto protector muy fuerte, hay arraigada al interior de la jerarquía eclesiástica el tema de la ropa sucia se lava en casa, y esa falta de firmeza le afecta muchísimo a la propia Iglesia Católica. Como decía Arturo hace rato, algunos colegios han perdido matrícula, es decir, alumnos, hay cada vez menos feligreses católicos, y a la par crecen los feligreses de otras religiones, sobre todo en México están creciendo mucho las religiones evangélicas de corte evangélico, y las personas que no creen en ninguna religión, los ateos, agnósticos, etcétera. Entonces, esa afectación es muy fuerte ahí, pero quizá donde tienen su mayor problema ahorita es en la crisis de vocaciones sacerdotales, es decir, ya no hay suficientes sacerdotes para atender a la grey católica. Y son expresiones de ese tipo de abusos y de que no hay confianza, no hay entusiasmo
por parte de la gente que busca acercarse a algún tipo de creencia y de seguirla. Es un asunto que es pues una consecuencia tremenda de esos abusos que vemos en la Iglesia Católica, que no paran, es decir, el foco está ahí. No quiere decir que no haya ejemplos de abusos sexuales en otras religiones. Sin embargo, es muy notorio los testimonios como este que que presentaste hace rato, Julio, y los que hemos visto de los legionarios de Cristo que ha documentado nuestro compañero Emiliano Ruiz Parra, muchos otros casos que se han ventilado, pues son tremendos. A mí me parece que tendría que haber muchísimo mayor firmeza para castigar a los sacerdotes involucrados en este tipo de abusos, Julio. Bien, Salvador, gracias. Arturo Cano, pasando al tema internacional, ¿qué está pasando con Donald Trump? Había anunciado hoy casi el apocalipsis, o abren el estrecho de Hormuz, o van a volar todo, una amenaza de una destrucción nunca vista contra las instalaciones productoras de electricidad y energéticas de Irán. Y hoy anuncia que no, bueno, que está platicando con quién sabe qué cosas, y que da 5 días más. Claro, la presión de los mercados cambiarios, de las bolsas de valores, el asomo de una crisis económica mundial, y dice que bueno, 5 días más. Y hoy ya en una intervención televisada le dijo a Pete Hegseth, que es su secretario de guerra, aunque oficialmente sigue siendo defensa, pero bueno, secretario de guerra, le dijo: Pete, creo que tú fuiste el primero en alzar la voz. Dijiste, hagámoslo. Es decir, está comenzando a repartir culpas de quién empujó la idea de la guerra contra Irán. ¿Cómo vas viendo todo el tema, Arturo, por favor? Tu micro. Ya. Uno de los insultos, Julio, que Trump suele usar contra sus adversarios es incompetente, llamar incompetentes. Pues bueno, él es una persona muy competente, y a sus competencias, ahora que ya es monedita de oro, que mandó a hacer una moneda de oro con su imagen, ha agregado la de hablar con los muertos, de comunicarse, y no solo, sino negociar con el más allá, porque había proclamado apenas un día antes que Irán estaba muerto. Y ahora resulta que está negociando con el muerto, porque las implicaciones de su fallida o desordenada, se le quiera llamar, a esta operación en Irán, pues se han ido complicando por el nerviosismo en los mercados, por el incremento del precio del crudo, por lo que ya los expertos anuncian la crisis que viene, toda derivada de esta acción fallida, o que por lo menos no resultó en la operación relámpago que le habían vendido a Donald Trump desde Israel, al parecer. Y bueno, en ese camino nos ha llenado de mensajes contradictorios, de mensajes ridículos, como ya nos tiene acostumbrados, y podríamos pasarnos la vida riendo de cada una de las ocurrencias, o de los pasos, o de los mensajes y su tono de Donald Trump, si no fuese porque cada una de esas torpezas o de esas decisiones pues puede traducirse en la pérdida de miles de vidas, y en una situación muy difícil desde el punto de vista económico para el mundo entero, dada la interrelación, la interdependencia que hay por el llamado mercado global. Entonces, pues vemos a un presidente que trata de salir de ese problema, y que ya empieza al que ya se le está adelantando en noviembre, que ya empieza a cambiar el enfoque, y ahora señala como, después dirán, al principal enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata, y los califica a los demócratas de una fuerza radical de izquierda. Sabemos que son tan radicales de izquierda los demócratas que
Obama deportó más personas de las que ha deportado Trump en su primer periodo y en lo que lleva, o que algunos de ellos algunos de los presidentes demócratas han sido mucho más eficaces o competentes, si se ve desde la óptica trumpiana, en lo que hace al control fronterizo, por ejemplo. Sí, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de todo el tema de enredos y ires y venires de Trump respecto a la guerra contra Irán? Bueno, evidentemente Trump perdió la brújula, no tiene como, no pensó en un plan B, no pensó en una salida, y creo que estaba muy envalentonado con el inicio del año, con, digamos, la efectividad del operativo que tuvo en Venezuela, y no se imaginó o no midió nunca la respuesta que iba a tener de Irán, que ha sido sumamente consistente, ¿no? Por una forma de entender la vida en la que se considera la muerte incluso como un martirio, que te va o sea, que es como una herramienta también de lucha. Y lo que se ha visto y lo que estamos viendo y en lo que estamos entrampados y lo que es grave para el mundo es que estamos entre un hombre que estaba tratando de lidiar entre dos fuerzas muy grandes. Una que es la del mercado, que es la que al final le ayuda a tener o a controlar ciertos ímpetus, porque el mercado, pues después de 30 o 40 años de neoliberalismo, está interconectado por todos lados, todos los países. Entonces, una cosa como la que ha ocurrido, que es esta presión sobre el estrecho de Hormuz y la guerra en esa región, que además tiene una fuerte actividad hoy, importancia, más relevancia para la energía del planeta, para el petróleo del planeta y otras cosas, como el tema de fertilizantes, plásticos, todos los derivados que tienen del petróleo, del gas incluso. Todo eso no, es evidente que no lo midió y el mercado le cobra, ¿no? El mercado le dice, a ver, necesitamos que esto, porque tiene implicaciones para todos lados. Pero por otro lado está el proyecto de Benjamin Netanyahu, que tiene pues como toda su vida o los últimos 20 años, con la gran idea de tener, o sea, que lo ve como un tema existencial, que es como Irán es su gran adversario, y hemos visto todos estos videos en los que ha anunciado los últimos 20 años que en 2 meses ya Irán va a tener un arma nuclear y por eso hay que acabar con Irán, porque es el gran adversario de su proyecto colonial del gran Israel, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Trump también está atrapado en ese, que no es solo Netanyahu, es el lobby sionista muy fuerte en Estados Unidos, que ha ejercido una presión y lo ha ido arrastrando a una cosa que originalmente tampoco era su guerra. Entonces está metido en esas dos cosas, un día para un lado, otro día para el otro, 2 horas para un lado, 2 horas para el otro, tiene que responder sobre todo y su gran interés son sus electores. Entonces, a seguir así, lo podemos estar viendo sus mentiras en tiempo real. O sea, lo está uno viendo, lo estás oyendo. Sí, con cierta interferencia, pero adelante. Mensajes en Twitter, dice, y ahí lo sigue diciendo y lo estamos viendo todo como en un reality show en tiempo real. Las mentiras absolutas. Bien, Daniela, gracias. Sospecho, Julio, que Daniela está transmitiendo desde el sótano del Senado de la República, porque vieron la entrevista del senador Mier, el coordinador de los senadores de Morena, que se oía espantoso porque la da en un espacio muy poco adecuado, sobre todo para tratar un asunto tan delicado, tan importante en este momento para Morena y para la presidenta de la República. Pero bueno, ¿ustedes le entendieron un poquito a lo que decía por ahí Mier? No. Me cambio de lugar. Se supone que está muy cerca del internet. Sí, pues se oye entrecortado y se oye, sí. Pero en fin, vamos con Salvador Frausto. Salvador,
Salvador, ¿qué onda con Donald Trump? Ya anda queriendo tirar culpas para todos lados. ¿Cómo andará en cuanto a este proceso de la guerra contra Irán, que parece que o no calculó bien los riesgos o los riesgos lo están superando? Pero ¿cuál es tu punto de vista, Salvador? Sí, Donald Trump anda como chivo en cristalería, es decir, anuncia una acción muy fuerte contra Irán, después tiene presión de los mercados y de la política interna de Estados Unidos y da una tregua, es decir, la presión, como han dicho Arturo y Daniela, internacional es muy fuerte, es decir, el riesgo de que se disparen los precios del petróleo aún más, pues es un asunto que importa a todas las naciones, entonces hay ahí una presión muy fuerte sobre su país y sobre él mismo, y en ese contexto anuncia esta tregua de 5 días. Sin embargo, a mí me llama la atención y digo que está como chivo en cristalería porque luce como un chivo desesperado. Los números hoy, según la concentradora de encuestas Silver Bulletin, que hace un conglomerado de las encuestas de tendencia de voto en los Estados Unidos, tocó fondo el presidente Donald Trump. Hoy registra 56.3 puntos, 56.3% de desaprobación frente a 40.4%. Su récord histórico en sus primeros en este segundo periodo de mandato había sido en noviembre del 23 con 56.2, es decir, ya está en sus peores niveles de popularidad, de aceptación por parte de los ciudadanos estadounidenses. Y en intención de voto hacia el Congreso, que eso es lo que importa, porque en noviembre hay elecciones de Congreso y otras elecciones locales. Sin embargo, las elecciones de Congreso, la intención de voto por los demócratas es de 48% y la de los republicanos es de 42.7%. También están en sus mínimos los republicanos. Esos 5 puntos más o menos de ventaja son muy importantes para perder el control de la Cámara de Representantes y probablemente del Senado, que solo se elige una parte, pero podría ahí haber algún vuelco importante. Entonces, sí me parece que la política interna lo tiene desesperado, porque lo presionan desde el Partido Republicano, lo presionan desde MAGA, no funciona, no eleva sus cariños con la gente de los ataques ni a Irán, ni la captura de Maduro, ni el anuncio de tomar Cuba. Ese tipo de acciones no están jalando entre los electores, ya no digamos en el odio, digamos, mundial que se está generando alrededor de este personaje, sino que pues esa presión está creciendo a niveles muy fuertes, en las cuales hasta una persona tan autoritaria como él, pues va a tener tiene que estar viendo, pegando aquí, pegando allá, a ver cuál de estos asuntos le funciona. Hasta ahora, ninguno le ha funcionado, es decir, no hay posibilidad. Y el indicador de mayor preocupación para la gente en los Estados Unidos es el aumento de precios, la inflación y la situación económica en lo general. Eso está muy mal visto, está mal visto los ataques a los migrantes, las redadas, también ahí ya le bajó 2, 3 rayitas a ese asunto, aunque, bueno, también tiene sus operativos en los aeropuertos, pero anda dando tumbos, es de un nivel de errático que es impresionante para un líder de el país probablemente más poderoso del planeta. Entonces a mí me parece que eso, lejos de agradarnos, debe preocuparnos más, porque las bestias heridas hacen más torpezas. Ya lo dibujaba, lo retrataba el propio se me fue el nombre de Epstein, el propio Epstein en unas conversaciones con Steve Bannon decía, si está desesperado es capaz de generar, bueno, de atacar Irán, preveía,
Pero en Sí. segundo lugar decía, podría generar un ataque interno en Estados Unidos, como hay la sospecha de que Bush pudo haberlo hecho con las Torres Gemelas. Sí. Bien, bien, Salvador, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, pues que se iba a conmocionar el sistema político mexicano con un nuevo relanzamiento de Acción Nacional, que iba a escribir nuevas páginas en la historia política de México, y pues no sé cómo viste lo que anunció tanto el Partido Acción Nacional con Jorge Romero al frente, y luego también otros escarceos que ha habido entre fuerzas opositoras. Arturo. Bueno, el anuncio de que el PAN será tan abierto a la ciudadanía que definirá sus candidaturas por encuestas, mismas que ya usaba Morena y que el PAN había criticado, es en primer lugar una prueba de que el relanzamiento de hace unos meses pues no les resultó. Fue un relanzamiento que vendieron como casi una refundación del partido y se redujo, se constriñó a pues un cambio de imagen, a la asesoría de algunos marqueteros, como les llaman, a los publicistas, como les llaman a esos nuevos gurús de los políticos que ya no confían en asesores que hayan hecho carrera política y que tengan experiencia en el terreno del diálogo, del debate, de la confrontación política, sino pues en personas con habilidades profesionales y dispuestas a armar guerras sucias, pero con habilidades profesionales que son sobre todo comerciales, que lo mismo podrían vender un gansito que vender a un candidato. Entonces parece ser que eso no les resultó, no los logró elevar en las encuestas, y entonces ahora van por este mecanismo diciendo que ahora sí van a abrirse a la ciudadanía, como lo habían prometido en varias ocasiones, por la vía de las encuestas. Eso provocó pues una respuesta irónica por parte de la dirigencia de Morena, diciendo, bueno, pues ya ven, ya nos están copiando el mecanismo en las encuestas. Vamos a ver cómo lo emplea el PAN, porque el mecanismo de las encuestas ha sido muy criticado incluso dentro de las filas de Morena. Nada menos que uno de los intelectuales fundamentales de Morena, el doctor Dussel, pues decía que eran un disfraz de dedazo. Y para abundar en esa línea tenemos confesiones disparatadas o inesperadas, como la de noviembre del año pasado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que dijo en una plática donde se sentía muy a gusto, en una feria del libro, pues que la encuesta no la había ganado él, que la había ganado el ingeniero químico Benítez, Luis Benítez, alcalde de Mazatlán, también igual que el amigo del expresidente López Obrador, pero que pues a él se le había dado por una decisión del presidente López Obrador. Poco después el gobernador Rocha se desdijo de esa versión, pero pues en todo caso el método de las encuestas ha quedado tocado. En lo que hace Julio, Salvador, Daniela, a pues estos escarceos entre los dirigentes de los partidos opositores, pues yo creo que es una expresión de la disputa que vamos a ver cada vez más fuerte ya cuanto más se acerque la elección del 27, la disputa pues, por ver quién ocupa el segundo lugar o el lugar de referente o de rival en el escenario electoral. Entonces ahí pues el Movimiento Ciudadano tiene lo suyo, el barco priista se hunde y nadie le tira un salvavidas a Alejandro Moreno, que sigue insistiendo, a pesar de que le han dicho que no en todos los tonos, desde jocosos hasta muy groseros, sobre ir juntos en la elección del 27. Y todo eso en el marco pues, de la fallida reforma electoral, al menos en su versión del Plan A. Sí. Bien, Arturo. Daniela, ¿cómo ves el tema? Ahí está ya, Daniela. Daniela, ¿cómo ves el tema de el anuncio de Acción Nacional, el que dijo que iba a ser un relanceamiento y un impacto en la vida política nacional? Las encuestas como mecanismo para poder designar candidaturas, dicen que abiertos a cualquier ciudadano. Si Arturo Cano decide ahorita
ir a presentarse como candidato a diputado, tienen que abrirle las puertas en Acción Nacional y someterlo a todo el proceso. No hay, al menos en lo que vi, un condicionamiento de tipo ideológico, es así, entre el que quiera. Así es que, Arturo, a lo mejor tu camino está ahí, una candidatura por Acción Nacional. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye. Ya me llevan un paso adelante Daniela y Salvador. Julio. ¿Por qué? Pues azul como una hoguera de mujer. Ya están definidos, y es cierto. Daniela Pastrana, ¿cuándo empieza tu candidatura? ¿Cómo ves las cosas, Daniela? No, yo me niego absolutamente a que nos expropien el azul tan bonito y tan hermoso, que además es de mucho lugar, de Cuba y de muchos lugares que nos gustan mucho. También es ese azul, y yo me niego a que el PAN se lo apropie porque no está bien eso. Fíjate que yo me acordé ahorita mientras cuando nos mandaron temas de la mesa, eso le dije a Arturo Contreras, que está conmigo, le dije, Arturo, el 21 era el gran anuncio del PAN, no sé, se nos fue, se nos olvidó, se nos vio, y entonces dijimos, a ver, vamos a ponernos a buscar, porque realmente creo que pasó absolutamente desapercibido. Había tantas cosas que nos generaban atención este fin de semana, que si estaba la flotilla, el convoy en Cuba, que si estaba la CELAC, que teníamos también el 21 de marzo el evento de Claudia Sheinbaum, la gira en Oaxaca, con todas las cosas que implicó, también los mensajes que estuvo mandando. Teníamos a Donald Trump poniendo ultimátums, y entonces se nos olvidó por completo el tema del PAN, y lo digo realmente, o sea, ahorita ya vi que hubo a quienes sí les llamó la atención lo que pasaba, obviamente los que están en el circuito más de partidos políticos, y ya vimos la respuesta o la burla que hizo la presidenta de Morena, pero es impresionante lo intrascendente que fue para la discusión pública este superanuncio, que además lo anunciaron como con 7 días de anticipación, ¿no? Dijeron, el 21 vamos a hacer nuestro gran superanuncio, y pues en el mercado, por lo menos, y a donde yo me anduve moviendo el fin de semana, ni quien se acordara. Al final de cuentas, pues tiene toda la razón Luisa María Alcalde de burlarse, pues tanto que estuvieron cuestionando las encuestas y van a terminar haciendo encuestas. Entonces, pues el PAN no va a ningún lado, no da uno, pero sabes que yo sí, lo que sí creo es que fuera de la estructura partidista, porque hay todo un descrédito muy fuerte de los partidos, pero fuera de la estructura partidista, sí hay grupos muy ligados a la ideología del PAN, esos que sí, no los que van a aceptar en el PAN de cualquier, de lo que sea, sino muy ligados a esa forma de pensar, que se están organizando. Y esa es una cosa que no debemos dejar de ver, porque más allá de que funcionen como una estructura o una maquinaria electoral, lo que sí es que creo que son grupos que se organizan para difundir unos mensajes y hacer unos relatos que al final van minando, van desinformando y van generando mucho caos y mucho ruido en medio de un ambiente social que a veces se presta, ¿no? Se generan caldos de cultivo para generar ciertos descontentos. Entonces creo que por ahí hay que poner atención más que en lo que haga el partido, que por lo visto, por lo menos hasta ahorita yo no le veo, está peor que Trump, pues, o sea, sin de cabeza, sin idea. Esa sí estuvo buena, Daniela. Está peor que Trump, eso sí ya está, es palabras mayores. Daniela, gracias. Bien, don Salvador Frausto, para Hechos, para defender su candidatura azul, ¿qué opina de lo que ha postulado Acción Nacional? Pues sí, a ver si con mi barba azul puedo postularme y en la encuesta a lo mejor le ganaría a Marco Cortés, ¿no? O a qué figura podría competir, a Lili Telles no creo ganarle, pero podría yo postularme como ciudadano. Yo creo que ahí mucha gente va a intentarlo
y va a tratar de jugar en ese camino. Sin embargo, lo que revela el PAN, en la dirigencia del PAN, es una falta de creatividad absoluta, muy grande, en el sentido de que su novedad es imitar el método de elección de Morena, un método además criticado por ellos mismos. Y peor aún, no tuvieron imaginación porque Alito Moreno los madrugó. Llevaban diciendo Jorge Romero y los dirigentes que el 21 iban a presentar su nuevo plan, y además otro relanzamiento, lo cual pues revela que el primer relanzamiento no funcionó, no jaló, no causó entusiasmo, tampoco, incluso las tomas son muy elocuentes de las imágenes de video en las cuales la gente está como aburrida, no prenden los discursos que dieron en ese evento, ni el dirigente, ni las palabras de otras liderazgos del partido. Entonces me parece que esa falta de imaginación y de propuesta está muy arraigada. ¿Qué ha pasado con el PAN? Ha perdido sistemáticamente militantes. Cada vez gana menos distritos, menos estados. Tiene ahorita, está gobernando, me parece, 4 entidades federativas. Está en riesgo Chihuahua, según las encuestas. Podrían incluso disminuir su presencia en el Congreso de acuerdo a las tendencias electorales que estamos viendo. Y yo creo que lo interesante del 2027 va a ser varios factores. Uno, la batalla por el segundo lugar, es decir, PAN y MC peleando por un segundo lugar. Y si Movimiento Ciudadano da la campanada y logra rebasarlos, va a ser una reconfiguración del sistema político electoral mexicano, como lo hemos visto hasta ahora, el PRI derrumbándose, peleando por sobrevivir, probablemente pierda el registro, no alcance 3% de los votos o se quede apenas arañando esa cantidad. Tendremos otros 3 nuevos partidos políticos que estarán disputando más o menos cada uno el 3% de las votación. Entonces me parece que el voto opositor va a estar muy fragmentado en la expresión del Congreso. Y la siguiente asunto es la batalla por las gubernaturas, donde lo más interesante hasta ahora parece, por ejemplo, las batallas por San Luis Potosí o por Nuevo León, donde en San Luis Potosí podría ganar el verde sin ir con Morena, y entonces hay una batalla más bien entre los aliados de la coalición gobernante. Y tenemos qué va a pasar en Zacatecas si Monreal se lanza por su lado y también se divide la coalición gobernante, y en el caso de Nuevo León, pues ver si refrenda Movimiento Ciudadano o si otro actor político, en este caso el PRI, está bien posicionado, también el PAN y Morena, y está como más competido. Entonces, sí vamos a ver una elección de 2027 donde se reconfiguren las fuerzas políticas. Sin embargo, aunque la popularidad de la presidenta Sheinbaum es muy, muy alta, sigue creciendo, la imagen de Morena no se mueve para arriba. Es decir, se ha mantenido en un estable 60% de aprobación y un 40% de desaprobación, similar a la que tiene Movimiento Ciudadano y muy superior a la que tienen PAN y PRI. Pero aún así la marca Morena no es tan fuerte a nivel nacional. Hay muchas críticas por parte de los ciudadanos, de ahí que aparezca Claudia Sheinbaum en la boleta en el 27 con este ejercicio de revocación de mandato, puede hacer la diferencia entre elevar la votación a favor de Morena y de sus aliados, o que se mantenga o que tenga un retroceso, como ya vimos en las elecciones intermedias del sexenio de López Obrador. Bien, Salvador, gracias. Arturo Cano, antes de que se nos acabe el tiempo, a lo mejor podemos hacer algún análisis más o menos rapidito de cómo van las cosas respecto al plan B, la propuesta de reforma electoral. Las comisiones de análisis del Senado pospusieron solo para mañana, pero de todos modos estaba programada hoy, lo pasan para mañana esa sesión de comisiones respecto a esta reforma electoral. ¿Seguirán los jaloneos del Verde y del PT, Arturo?
Pues creo que siguen, creo que esa es una de las razones por las que se haya pospuesto la reunión de las comisiones que iban a dictaminar este llamado Plan B, que algunos han llamado Plan Che, con la Che de chiquito, porque pues realmente con respecto a la primera propuesta o a la propuesta que originalmente quería la presidenta de la República que saliera adelante, pues es un plan muy menor que por añadidura y reconocido por los mismos autores de la iniciativa, pues tuvo errores pues muy pues de párvulos realmente, como el asunto de sacar la equidad, o pues que no hicieron bien las cuentas y entonces podría derivar en que en aquellos ayuntamientos donde hay menos de 7 regidores, pues se podría abrir la puerta a que creciera el número de regidores, entonces no se lograría la ansiada o la declarada búsqueda de la austeridad. Pues creo que han exhibido los aliados de Morena, pues que ellos pueden caminar con la 4T siempre y cuando no les toquen sus propios intereses. Y me refiero no a causas ni a programas, sino a los intereses de las cúpulas partidistas, porque estuvieron dispuestos, por ejemplo, a ir con la reforma judicial o a ir con cambios que afectaban a otras instituciones, a la desaparición de autónomos, etcétera, etcétera. Pero cuando les tocaron sus propios bolsillos o sus propias listas de candidatos, ahí sí ya la unidad de la 4T se rompió. Ahora, no es un proceso que haya ocurrido con la presidencia de Claudia Sheinbaum, es la coalición que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2018 ya no era la misma desde 2021, desde la mitad del sexenio de López Obrador. Fueron abandonando el barco por distintas causas, razones, actores muy importantes, pues solamente hay que pensar en Alfonso Romo o en Julio Scherer u otros actores que fueron fundamentales en esa coalición que logró llevar a López Obrador a la presidencia y que se ha ido reconfigurando con el tiempo. Ahora las cúpulas de los partidos aliados pues han sido muy bien tratadas en algunos momentos por la fuerza mayoritaria de esta coalición y pues se acostumbraron a ese buen trato que incluía, y no me refiero a las formas o a cortesías, el buen trato que se traducía en candidaturas. Un dicho de los antiguos priistas, que eran muy socarrones y muy cínicos, era aquel de amistad que no se refleja en la nómina, no es sincera. Pues eso está reclamando el PT y el Verde, ¿no? Bien, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas sobre este tema de la reforma electoral, Plan B y los jaloneos todavía, si es que crees que subsisten, del Verde y el PT? Daniela. Mira, Julio, ya habíamos un poco platicado eso la semana pasada, yo lo creo, o sea, más allá de si se recompone la alianza o no, que quién sabe después de todo lo que se dijeron, como bien decía Arturo, que cómo puedan después llevarse bien, pero los políticos así son. Lo que creo es que acá el problema no es tanto en la alianza para hacer una ley, sino en las incongruencias que luego pues se ven dentro de los propios partidos, las propias dinámicas de las élites políticas para llevar a cabo ciertas cosas que son muy buenas, como la ley de esto de las pensiones doradas o lo que hoy escuchamos de la ley de aguas en la conferencia, que es, me parece, pues que sí son por lo menos planteamientos, intentos que buscan romper con una serie de inercias, de privilegios, de corrupción dentro de las instancias políticas, pero que a la hora de tener que llevar y hacer acuerdos para sacar políticas públicas, para sacar leyes, para tener estabilidad, pues entonces ahí se empiezan a mermar. Y ese es el gran reto que tiene
en general la administración, lo que se ha llamado la cuarta transformación, es ir lidiando con esas inercias, irlas descartando, irlas sacando. Yo creo que acá se ha perdido una buena oportunidad de sacar, de deshacerse de algunas rémoras, lo he dicho ya otras veces, por este miedo a que se rompa los acuerdos o las hegemonías, ¿no? Pero creo que al final de cuentas lo que nos han dejado algunos ejemplos es que, y por ejemplo el caso de Salinas Pliego es muy claro, es que cuando las autoridades no ceden a los chantajes, pues terminan teniendo ganancias, porque la otra parte pues termina doblando un poquito las manitas, ¿no? Porque no pueden seguir con esas bravuconerías. Finalmente el Estado es el Estado y es muchísimo más poderoso. Entonces yo sí creo que ahí tendría que aprovechar el gobierno y el partido en el gobierno pues para irse deshaciendo de algunos de estos extorsionadores chantajistas de la política que son pues que son profesionales en hacer eso y que nos han hecho mucho daño. Hoy, como decía, vimos el caso de este diputado del PRI, que de verdad uno lo escucha en sus alegatos en la reforma de la ley de aguas, diciendo no sé qué cosas del pueblo, y luego ve uno que uno de sus títulos de su familia, pues era para un campo de polo, o sea, es una barbaridad, ¿no? Lo que a veces nos vamos enterando cuando pensamos que ya no nos pueden sorprender, nos siguen sorprendiendo. Y creo que de todos esos personajes que Morena, para poder ir construyendo hegemonía, se los ha ido aceptando cosas, pues tendría que empezar a deshacerse de esta política de extorsión y de chantaje que al final de cuentas pues se va convirtiendo en un fardo. Bien, gracias, Daniela. Sobre el tema, Salvador Frausto, tu punto de vista, por favor. Sí, me parece que la verdadera lucha por el poder se disputa ahora mismo dentro de la coalición gobernante. Ha adquirido tanta fuerza Morena y sus aliados, la llamada Cuarta Transformación, gobiernan la mayoría de los estados, controlan la mayoría de los congresos locales, los congresos, el Congreso Federal en sus dos expresiones. Entonces, me parece que la disputa está ahí adentro. El PT y el Verde en una lucha por no perder privilegios que han tenido durante los últimos años en las alianzas que han pactado en los últimos años con Morena, pero en el caso del Verde, pues antes con el PAN, antes con el PRI, con el PAN, con quien mejor le conviene. Y una medición que hicimos la semana pasada en Milenio para ver cuál es la fuerza electoral real del Partido Verde y el Partido del Trabajo, nos arroja un análisis de 32 elecciones que ha habido desde que son aliados, solo ha aportado 1 de cada 10 votos, es decir, aporta más o menos el 10-11% de los votos a la coalición gobernante, el Verde y el PT, pero son muy poquito lo que aportan en la mayoría de los estados, solo tienen fuerza real importante, sobre todo en Chiapas y en San Luis Potosí, y en algunos otros, en Puebla hay alguna representatividad mayor, pero en general tienen una contribución de 10-11%, y sin embargo, si medimos cuántos diputados y cuántos senadores tienen estos pequeños partidos con respecto a Morena, es mucho superior de esa cantidad que le corresponde si tuvieran la expresión de las urnas en su presencia en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, a mí me parece que la estrategia de Claudia Sheinbaum sí tiene que ver su reforma política, que ha sido frenada por sus aliados, tiene que ver con reducir el poder de la cúpula partidista en la medida en la que en realidad aportan poco, aportan más en estas votaciones en el Congreso, donde tienen capacidad de bloqueo, pero tienen esa capacidad de bloqueo porque en los contratos de coalición está
que están sobre representados en el Congreso. Entonces, esa fuerza artificial la tuvieron porque fueron aliados con Morena. Si van solos, en la mayoría de las ocasiones no logran más votos que cuando van con Morena, salvo en ciertas excepciones. Entonces, yo creo que la siguiente batalla ahí va a estar bueno, pues hay que ver qué pasa, si hay un forcejeo evidente y de ahí que se postergue hasta mañana la decisión de discutirse en el Senado, en las Comisiones Unidas, el plan B. ¿Y por qué en el Senado? Bueno, irá mañana o se retrasará un poco, pues es reflejo de estas negociaciones a puerta cerrada que están teniendo Morena, PT y Verde. Ahora la mandó al Senado, no a la Cámara de Diputados, porque como hemos dicho, bueno, ya resultó que en la Cámara de Diputados el coordinador no resultó tan eficiente como de Morena como se suponía. Vamos a ver si los liderazgos y los operadores políticos, tanto del Congreso como del gobierno federal, logran sacar este plan B, pero de cualquier manera sí me parece que la operación política es una falla importante dentro del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Se vio ahorita, esperemos que hay, digamos, un antecedente, que es la elección intermedia en el sexenio pasado, que al gobierno de la Ciudad de México no le fue bien en las urnas, a Morena en la Ciudad de México no le fue bien en las urnas, y precisamente porque había operadores políticos que no lograron sacar adelante esa elección. Ahora vemos otra vez fallas en la operación política por parte del equipo presidencial y de los líderes de Morena en el Congreso. Perfecto, gracias, Salvador. Para ir cerrando, postrecito, Arturo Cano, por favor, con tu micrófono abierto. Listo, Arturo, lo que nos digas, por favor. Solamente quiero agregar a lo que estaba diciendo Salvador, que aparte de que, independientemente de que aportan muy pocos votos, juegan un papel quizá más importante como válvula de escape de las tensiones de Morena, porque se han convertido en el costal donde caen algunos candidatos o candidatas cuando no logran el puesto o la candidatura que buscaban. Entonces ese papel también han tenido fuerzas como el Verde y el PT, que están ahora exhibiendo su verdadera naturaleza, para sorpresa de nadie, diría yo. Bien, gracias, Arturo. Daniela, por favor, postrecito. Pues sí, ya. ¿Ya? Sí. Sí, fíjense que invitarlos, el sábado me fui al Teatro Bar El Vicio, que ya saben que me gusta mucho, y cada vez que empieza una obra nueva, a ver la obra nueva que están haciendo las Reinas Chulas, de verdad muy recomendable. Además, hubo gente que se me acercó a saludarme y también mandó acá un saludo, dice que en la mesa. Entonces, regresarles el saludo, pero sobre todo recomendar la obra, que es algo así como que el circo de Donald Trump, y ahí sale ahorita que estaban diciendo de la senadora Lili Telles y del PAN, pues ahí tiene un lugar protagonista en el circo. Es una araña que luego se está picando a sí misma, está de verdad muy, muy, muy divertida, y sobre todo nos hace, o por lo menos a mí me hizo pensar muchísimo en las opciones que tenemos. No les voy a espolear para decirles de qué se trata el final, para que la gente que esté aquí en la ciudad pueda ir a verlo, pero sí hace mucho reflexionar qué opciones tenemos frente a este gran circo del tío Sam. Así se llama, el circo del tío Sam. Muy recomendable. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Y vamos a cerrar con Salvador Frausto. Tuvo que irse ahorita corriendo por un asunto periodístico. Ya saben que todos... Le hablaron para que se registre ya su candidatura. Sí, ya con la campaña propagandística en la barba. Bueno, pues Arturo, Daniela, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.